Buenos días a todas y todos. Soy Oscar López Batis, subdirector de Riesgos Estructurales de la Dirección de Investigación del CENAPRED. Me toca la segunda presentación, como ya comentó el ingeniero Guevara, la plática tan amplia que dio, dando el esquema general de lo que es riesgo y lo que es la gestión integral de riesgos. Una de las variables que mencionó en su plática es la vulnerabilidad. Y a mí me toca platicar de lo que sé, de lo poco que sé, en relación con la reducción de la vulnerabilidad física. Empiezo. Eh, Reafirmando o confirmando o siendo más enfático en lo que mencionó el ingeniero Guevara al principio de su presentación, pues tenemos una historia de eventos naturales y no naturales que nos han generado problemas sociales, pérdidas materiales cuantiosas y sobre todo pérdidas humanas cuantiosas, incalculables. Y como está en este circulito, la mayoría de ellos se asocian a la marginación, a las condiciones de alta marginación. Y parcialmente, ya como lo comentó el ingeniero Guevara, parcialmente es cierto, ¿no? Pero no necesariamente hay una relación directa entre marginación y vulnerabilidad. Eh, este tipo de infografías, como la que ustedes ven aquí, sí nos da una información bastante amplia de qué ha pasado históricamente en nuestra sociedad, específicamente en México, ante el impacto de diferentes tipos de fenómenos naturales o antrópicos. Lo que sí nos falta un poco informar es a qué se atribuye la ocurrencia del daño, potencialmente el desastre. Ya el ingeniero Guevara, en su plática, hizo el comentario de que hay diferentes factores que impactan o influyen en la mayor o menor vulnerabilidad de las edificaciones, yo voy a centrar en ello, y de la infraestructura, y eso genera una mayor o menor riesgo, un valor menor o menor del riesgo. Pero a qué se le atribuye la ocurrencia del daño, es necesario socializarlo, es necesario insistir, comentar con la gente, con la sociedad, el que, pues sí, ocurren fenómenos tal vez asociados al cambio climático, yo lo desconozco completamente, los fenómenos hidrometeorológicos probablemente se vayan a incrementar, no sé, esa no es mi especialidad, pero ¿qué pudiera generar daño derivado de la ocurrencia de sismos, de inundaciones, de vientos fuertes? Pues desde el punto de vista de la infraestructura física, yo voy a hacer algunos comentarios en esta presentación. Y para ello, primero quisiera hacer un breve recuento de históricamente cómo estábamos y hacia dónde vamos desde el punto de vista de la protección civil. Y aquí hay un recuento muy simple que surge a partir de 1985. Permítanme suponer, no tengo yo más información, pero permítanme suponer que el sismo de 1985 fue el parteaguas desde el punto de vista de la protección civil. Desde luego antes ya había algunas organizaciones sociales, me imagino principalmente. El gobierno tenía algunas formas de trabajo, sobre todo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no había un sistema nacional como a partir del 85 se empieza a generar. Eh, y a partir del 85, tomando en cuenta los eventos sísmicos de entonces, de septiembre de ese año, la protección civil empieza con una filosofía principalmente de atención de la emergencia, ¿no? Después ya empieza a pensarse en cambiar un poco la filosofía de ser reactivos a ser más preventivos. Esto con el propósito de tener una inversión más racional y más efectiva de los recursos para reducir los desastres y reducir los riesgos. Finalmente, a partir del año 2013, más o menos, revisando las publicaciones del centro y de otras instancias, tanto México como de fuera del país, que a partir del 2013 ya empieza a hablarse con más insistencia de la gestión integral de riesgos. Y también a partir del 2013 se habla de aspectos como resiliencia social y sustentabilidad también social y también de la infraestructura y de la edificación. Aunque el ingeniero Guevara ya hizo algunos comentarios respecto a algunas definiciones importantes para lo que va a ser las pláticas a lo largo de esta mañana, quiero enfatizar
las definiciones tal cual están en la Ley General de Protección Civil en el año 2020, la versión 2020, de de estas tres variables, peligro, vulnerabilidad y riesgo. Me voy a centrar en vulnerabilidad, específicamente en los factores físicos. Mi presentación está enfocada únicamente a los factores físicos. Ya comentó el ingeniero Guevara que también hay aspectos sociales, económicos, ambientales y muchos otros que personalmente no manejo. Y el conocimiento que tengo es sobre los factores físicos y sobre él voy a hablar. Ahora, el daño que se puede generar o las pérdidas que se pueden generar materiales y potencialmente humanas también pueden ser por diferentes tipos de fenómenos. Permítanme centrar la plática principalmente en el aspecto sísmico. Y si ustedes revisan, si ustedes han cursado las asignaturas que hay en el técnico básico de gestión integral de riesgos y algunas otras que hay en la misma ENAPROC, en la parte estructural hay un tema que es, si uno ve las estructuras con cierta regularidad, como la que están viendo en la diapositiva, y con cierta simetría, como la que ven en la diapositiva, lo más probable es que la estructura no sea vulnerable. Es información muy simple, visual. Lo que vemos aquí es una estructura regular, simétrica, potencialmente poco vulnerable. Sin embargo, no vemos las tripas de las columnas ni de las vigas, ¿no? No sabemos cuántas varillas o barras estén dentro de las columnas y las vigas. Y si las varillas son más en las columnas de la parte inferior, la planta baja, digamos, que en las de la parte superior. Eso no lo vemos. Es un edificio que ya existe. ¿Y qué pasa si nos juntamos así? Vamos a ver, este edificio regular que cumple con la mayoría de los aspectos que uno pensaría que va a ser poco vulnerable, está sujeto a sismo. Podemos llegar a identificar que podemos tener comportamientos anómalos aún en este tipo de edificios si no revisamos con cuidado cómo están construidos ellos. En este caso en particular, debo decirles, es un edificio diseñado en la época de los 60, probado con un registro sísmico. Este es un video elaborado en Japón. Es un edificio, repito, diseñado en los años 60 y probado ante una excitación sísmica registrada en los años 2010, de los sismos del año 2010 registrados en Japón. Entonces, el efecto sísmico fue notablemente superior al que se tenía registrado en aquel país para el diseño estructural en los años 60, ¿no? Entonces, ya lo comentó también el ingeniero en la plática anterior, que estas variables, tanto de peligro como de exposición y como de preparación y capacitación, o sí, capacitación, es algo dinámico, va cambiando con el tiempo, día tras día, año tras año. La naturaleza y nosotros mismos nos vamos enseñando qué debemos hacer o qué ocurre, cuáles son los tamaños de los sismos, la cantidad de potencial destructivo que tienen, los vientos fuertes también, el impacto de huracanes también, las inundaciones, año tras año nos está dando más información la naturaleza con la intención, me imagino la naturaleza, de que nosotros entendamos, comprendamos y podamos convivir con ella de la manera más adecuada, ¿no? Bueno, ahora, además de videos o de información como la que les acabo de presentar en el video anterior, la pregunta es, bueno, ¿y cómo estudiamos la vulnerabilidad física? En el CENAPRED y en muchas instancias de gobierno y privadas hay laboratorios de ingeniería estructural como este que ven aquí. Bueno, donde hacen pruebas como esta que ven aquí. Este es un murito que representa una parte de una edificación tradicional en México, con huecos para ventanas, pueden ver, al cual sujetamos a una fuerza lateral representativa de sismo, el peligro. Incrementamos la fuerza lateral y aparecen ciertas grietas, daño. Seguimos incrementando la fuerza lateral y sigue apareciendo o incrementamos el nivel de daño. La pregunta que nos haríamos es, ¿en estas condiciones el muro sirve? ¿En estas otras servirá? Son incógnitas que tiene cualquier ciudadano, incluso nosotros, y nuestra labor es revisar cómo se comportaron este muro en diferentes condiciones ante diferentes niveles de carga. Y decir, o sea, ya en estas condiciones, con este nivel de grietas, lo más probable es que el muro ya no sirve. Piensa en que ya no sirve y hay que reforzarlo o demolerlo. En estas otras, aunque sí hay grietas, lo más probable es que sí sirva.
Y digo lo más probable porque a partir de experimentos como el que les acabo de mostrar, se generan estas funciones que se denominan funciones de vulnerabilidad que me relacionan un parámetro de intensidad que puede ser vientos, que puede ser velocidad y masa de agua en una inundación súbita, que puede ser aceleración del terreno en sismo, pueden ser muchas cosas. Caída de ceniza, por ejemplo, en un evento volcánico. Y esto me lo relaciona con índices de daño. Desde cero, que es nada, nada de daño, hasta uno que es totalmente dañado. Y entonces, con base en información experimental y analítica como la que les muestro, podemos elaborar funciones de vulnerabilidad, de modo que con estas o con elementos más sencillos que son matrices de vulnerabilidad más comprensibles, estas tienen un entorno matemático que nos haría tenerles miedo, ¿no? Al ciudadano común, generalmente así es. Pero entonces también tenemos otras versiones de estas funciones que serían las matrices de vulnerabilidad. Desafortunadamente ahorita no traigo una representación que me hace comprender de manera más sencilla esta relación entre el daño y los parámetros de intensidad. Además de los estudios que se pueden hacer en laboratorio o analíticos en gabinete, ya comentó Enrique Guevara, toda la información que tenemos de los sismos registrados, al menos en la memoria histórica reciente me refiero a unos 50, 100 años, empezando por ejemplo con el sismo del 57 del siglo pasado, en donde nos hicieron ver que estructuras muy flexibles, pues hay que revisarlas, ¿no? Teníamos pensado que la flexibilidad permitía disipar energía, pero esos conceptos han sido modificados producto de la respuesta estructural y de los daños que hemos observado en sismos en los últimos 60 años a la fecha. Otro de los parámetros que ustedes con frecuencia van a ver en, eh, en cursos o en procedimientos de evaluación de la vulnerabilidad es si el edificio es irregular o regular. Y uno de los parámetros que me definen irregularidad en un edificio es la posición en esquina, como este que ven acá. ¿Esto por qué? Porque en los sismos del 57 a la fecha hemos identificado que un porcentaje importante de ellos, del orden del 50%, son edificios que estaban ubicados en esquina. Y eso le genera cierta irregularidad al edificio porque hay algunas colindancias que están con muros y otras que no. Bueno, eso lo entendemos y hay que usarlo, hay que comprenderlo y hay que diseñar en consecuencia. Otro aspecto que también comentaron ya en la presentación anterior es el cambio en el uso del edificio. Este daño que vemos acá es producto de un cambio en el uso. Además, bueno, el no respetar las normas, por ejemplo, en el tema de la separación entre edificios colindantes, nos puede generar problemas como el que estamos viendo acá, choque entre edificios, que también en los sismos del 57-85 y hasta el 2017, pero sobre todo en el 57 y 85, fue una variable o un tema importante que generó daños entre edificios colindantes. Y recientemente pues, tenemos el tema de las plantas bajas flexibles. Es un tema que los especialistas en ingeniería estructural están trabajando arduamente a nivel mundial y que se manifiesta no solo en nuestro país, en todos los países, porque en todos los países donde hay gran densidad poblacional, ciudades grandes como Tokio, en Nueva York no hay sismos importantes, pero bueno, pensemos en Los Ángeles, pues la necesidad de tener vivienda y además estacionamiento para los usuarios, porque seguimos en una ciudad de automóviles todavía, pues necesitamos buscar el espacio para los automóviles y para eso necesitamos abrir los espacios en las plantas bajas de los edificios. Eso nos genera plantas bajas flexibles que nos generan, si no las conceptualizamos adecuadamente, daño. Luego, eh, tenemos este tipo de comportamientos en edificación del sector formal. ¿Qué pasa aquí? Ustedes pueden ver, regularmente este tipo de edificaciones tienen castillos y dalas, ¿no? La del lado izquierdo es una edificación con mampostería de huecos. Entonces, rigurosamente aquí podemos ver unas hileritas de algo que parecería cemento, concreto. Entonces, en esos huecos se coloca varilla y se cuela concreto. Específicamente, esos serían los castillos, la especie de castillos en este tipo de mampostería, eh, sin castillos visibles, digamos. Son castillos interiores, pero esto requiere de un proceso de supervisión fuerte, serio,
que todavía adolecemos de ello en el medio mexicano. Muestra de eso es este daño que se generó en el sismo del 99, 1999, allá por la zona de Tehuacán, en Puebla. Este otro es un edificio, una edificación también del sector formal en Mexicali, en donde pues, evidentemente no vemos ni refuerzo en los huecos de los bloques ni castillos. La pregunta sería, bueno, tanto en Puebla como en Mexicali, ¿había reglamento de construcción? Desde luego que había. Había reglamento de construcción en los años en los que están sucediendo estos daños y en los años en los cuales se construyeron y diseñaron estas edificaciones. Entonces, ¿por qué no se usó? ¿Cómo reduzco la vulnerabilidad física en casos como este? Bueno, pues para ello hay herramientas como esta. Esta es una figura que aparece en las normas técnicas complementarias del reglamento de la Ciudad de México. Le pongo ahí versión 2004, pero esta figurita aparece en las normas anteriores, incluso la del 2004, e incluso aparece en algunas publicaciones de este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces, esta información es, es pública. Uno la puede encontrar en la red incluso. Lo de las normas técnicas las encuentra en la red. Las publicaciones de CENAPRED las encuentra en la red. Pues quien quiera hacer, que no es recomendable, por procesos de autoconstrucción, su vivienda, por necesidades financieras o económicas, su vivienda, ellos mismos, ustedes mismos, o la sociedad en sí, para evitar este tipo de problemas, bueno, pues hay información que me permite saber cómo colocar elementos que reducirían significativamente la vulnerabilidad de la edificación. Entonces, entre otras cosas, en el sector formal, como son estas viviendas que estoy mostrando acá, pues ¿cómo reducimos la vulnerabilidad? Simple y sencillamente con el cumplimiento de la ley, reglamento o norma, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, tenemos reglamento, no normas, pero sí reglamento, que indican, dan los lineamientos básicos para el diseño de edificaciones desde 1920. Entonces tenemos ya casi más de un siglo, pero no casi, más de un siglo, con reglamento. Entonces tenemos un documento, al menos en la Ciudad de México. Bueno, si nos vamos al sector informal y si nos vamos al interior de la República, otros estados de la misma, de la República, estas son tres fotos de la zona de Oaxaca impactada por los sismos del 2017. ¿Qué vemos aquí? Un edificio, el del lado izquierdo, en donde desde luego los tres edificios no fueron diseñados ni por especialistas, no hubo la injerencia de ningún profesional en el diseño y tampoco en la construcción. Son procesos, son resultado de la autoconstrucción, pero los dueños de las edificaciones en algunos casos tuvieron el cuidado de revisar pues, qué le pongo para que mi edificación sea resistente, ¿no? En Oaxaca, ellos entienden, ya lo comentó el ingeniero Guevara, hay que conocer los peligros a las amenazas a las que estoy sujeto. Los oaxaqueños saben que ahí el sismo es fuerte, los vientos son fuertes. Debo de construir y diseñar en consecuencia. El dueño de la vivienda del extremo derecho, pues fue bastante racional, entendió que la sismicidad es fuerte y le puso castillos, dalas, donde debe ir. En la mayoría de los lugares donde debe de ir, dejó algunos huecos importantes sin castillos y dalas. Este es un poco inadecuado, pero bueno, le puso suficientes elementos de concreto denominados castillos y dalas. Los castillos son los verticales, las dalas son las horizontales, de modo que su edificación fue suficientemente resistente para no presentar daños en la misma zona donde esta edificación que estaba en construcción, afortunadamente no colapsó, pero podemos ver algo de daño. También tiene ciertos castillos y dalas, pero no lo suficientes para soportar dos niveles. Mientras tengamos más niveles, hay más peso del edificio. En función del peso del edificio es la fuerza sísmica, por alguna de las leyes de Newton, ¿no? Y bueno, el caso más desafortunado fue este otro, el que está al lado izquierdo, donde también es de dos niveles, incumple totalmente con las recomendaciones que se establecen en documentos como este, y que tenemos pues, un daño que permite suponer que este edificio debe ser demolido. Este otro puede ser reforzado y este puede seguir siendo usado. Entonces, si así construyéramos todos, pues estaríamos desde el punto de vista de la vulnerabilidad física en un entorno de resiliencia inmediata, de buena resiliencia. Ahora, algunos de los problemas comunes que también tienen que ver con aspectos
importantes en el respeto, en el entendimiento y el respeto de la normatividad y reglamentación son estos dos. Este del lado izquierdo es el colapso de una edificación en Ciudad de México durante el sismo del 85, en donde el edificio es diseñado originalmente para oficinas y cambia a ser bodega. Y ustedes dirán, bueno, pero la edificación sigue siendo de concreto, sigue teniendo varillas, debería de resistir. Bueno, en el proceso de diseño, cuando a uno, al ingeniero o al arquitecto le dicen va a ser oficinas, en la norma también le dicen para las oficinas considera un peso de los usuarios del orden de 200 kilos por metro cuadrado. Bueno, con base en eso se diseña y se colocan los tamaños de las columnas y las vigas, ¿no? Si de repente el dueño dice, no, ya no me funciona como oficinas, voy a mandarla de bodega y le ponen el caso más drástico, que es como este, la ponen como bodega de grano, pues aquí probablemente estén cambiando de una carga de 200 kilos por metro cuadrado a del orden de 1 o 2 toneladas por metro cuadrado. Se está incrementando de 5 a 10 veces la carga. Verticalmente las columnas, fíjense, tenía cierta sobreresistencia, digámoslo de alguna manera, pero cuando vienen las fuerzas laterales ya fue insuficiente. La resistencia para la fuerza lateral, que es función, repito, de la masa o del peso que tenemos acá. Entonces, el cambio en el uso de la edificación no está prohibido, pero hay que revisar, hay que dar, hay que hacer del conocimiento de la autoridad y la autoridad me va a recomendar qué hacer. No está prohibido, repito, pero hay que hacer un reforzamiento, lo más seguro es que hay que hacer un reforzamiento de la estructura. Y otro caso más reciente en el sismo del 2017 es este edificio, 4 niveles, si mal no recuerdo, ubicado en Bolívar, calle Bolívar 168, que también originalmente estaba destinado a ser oficinas y cambió a fábrica de ropa, ¿no? Para lo cual, como mostró algunas fotos el ingeniero Guevara hace ratito, que en Tlalpan, si mal no recuerdo la foto, o era una foto como estas, en Tlalpan, originalmente eran oficinas, cambiaron a, a estas fábricas de ropa. Entonces la maquinaria para las fábricas de ropa son considerablemente más pesadas que la que se considera para oficinas y genera un problema similar o genera un problema similar al que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Entonces el cambio en el uso del edificio o de la edificación es un tema importantísimo. No lo podemos cambiar así, nada más por nuestro gusto. La norma lo establece, los reglamentos lo establecen, que debemos hacer del conocimiento de la autoridad y además debemos de revisar que la edificación sea competente para el nuevo uso que se le va a dar. Ahora, con base en esta información, ¿con qué herramientas cuento para reducir la vulnerabilidad? En principio, si yo voy a construir o voy a diseñar y construir un edificio nuevo, infraestructura nueva, pues tenemos por lo menos, puesto algunos, hay algunos estados y municipios que tienen su reglamento y sus normas técnicas. Permítanme ser centralista un poco en esta plática. Les presento aquí el lado izquierdo lo que es el reglamento de la Ciudad de México. Todavía se le llama Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Oficialmente no ha cambiado al Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, pero bueno, tenemos este reglamento. Y en algunas partes de la República que no tengamos reglamento, aquí, aunque aquí dice diseño por viento, tenemos los manuales de la Comisión Federal de Electricidad, que hay uno específico para viento, otro específico para sismo, hay los manuales para diseño de concreto, de acero, de mampostería, si mal no entiendo, y de muchas otras infraestructuras propias de la industria eléctrica, pero que también podemos usar para diseñar y construir edificación. Eh, Siendo manual, no es de uso obligatorio, pero sí es muy recomendable que si las autoridades de la localidad, municipio o estado no tienen un reglamento vigente en ese momento, sí entiendan que existe este manual y que es recomendable revisar qué información tiene él para los diseños y construcciones en su localidad, hasta que ustedes o esas localidades, estados y municipios elaboren su propio reglamento. No es recomendable. Este manual tiene la ventaja de que es a nivel nacional. Entonces, los niveles de peligro, ya a nivel peligro, que se manejan en el manual, tanto para viento como para sismo, nos permite saber cuáles son las aceleraciones de diseño
prácticamente todos los municipios del país y las velocidades de viento para prácticamente todos los municipios del país. No, no así, el de la Ciudad de México es específicamente para la Ciudad de México. No debemos extrapolar a cualquier municipio del país, sobre todo en el tema de peligros. Los peligros que aparecen en el reglamento de la Ciudad de México son de la Ciudad de México, no de otras partes del país. Bueno, ¿cómo quito esto de acá arriba, oigan? ¿Acá? Bueno, en lo que arregla, bueno, se está viendo. Ah, muchas gracias. Bien. Ahora, está tantito. Está. Tengo, permítanme poner un ejemplo. Tengo la necesidad de construir un edificio de 12 niveles para solventar alguna necesidad, pensemos, de gobierno. Y ese edificio de 12 niveles lo tengo que colocar o tengo que levantar en la costa del estado de Oaxaca, del estado de Guerrero, perdón, y otro en la frontera entre Tamaulipas y Veracruz. Y lo que tenemos aquí es el mapa de peligro sísmico, la regionalización sísmica de la República Mexicana de la Comisión Federal de Electricidad, donde vemos que pues, este edificio va a estar en una zona de sismicidad muy alta y este otro en una zona de sismicidad no tan alta. Ok. ¿Qué significa esto, sismicidad no tan alta y muy alta? Bueno, llevado a números, llevado a fuerzas laterales. Para el edificio que va a estar ubicado en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas, pues estarían generando fuerzas del orden de 30 toneladas, tratando de romper lateralmente las columnas, digamos, de alguna manera en la planta baja. Y para el edificio que está ubicado en la costa guerrerense, 130 toneladas. O sea, el edificio va a cumplir con la misma función. Es un edificio de oficinas de 12 niveles, pero las fuerzas, producto del sismo, nada más producto del sismo, son así de diferentes. Ok. ¿Y entonces qué debo hacer? Usando ya sea el manual de la Comisión Federal o bien los reglamentos del Estado de Guerrero y el reglamento que exista en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas, podemos diseñar el edificio y las columnas correspondientes al edificio. Esta columna con resistencia de 45 toneladas para el edificio que va a estar ubicado en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas. No necesito más. Y asociada a esta columna tengo esta función de vulnerabilidad, en donde el eje horizontal son las fuerzas actuando en la columna, las fuerzas laterales, productos del sismo, y en el eje vertical es el porcentaje de daño, ¿no? De modo que para 30 toneladas, que es lo que va a estar actuando en el edificio, pues tengamos daño relativamente pequeño. Y para 45 toneladas, que es en este caso en particular la fuerza lateral que está considerando para diseño, del orden de 50% mayor a la que me da la normatividad. ¿Por qué se está incrementando 50%? Bueno, porque probablemente este edificio sea de oficinas de gobierno y es importante mantener la gobernabilidad en esa zona. Entonces, desde ese punto de vista, este edificio es importante, por eso incrementamos la resistencia en 50%. Entonces, y ustedes dirán, oiga, pero para 45 toneladas va a tener 10% de daño. ¿Eso qué implica? ¿Se cae o no se cae? 10% de daño implica pues, que tenga algunas grietas, no más. Lo más seguro es que no tenga afluencia del acero, o sea, el acero de refuerzo, estas barras que ven aquí, verticales y horizontales, no van a llegar a su resistencia máxima, no. Van a tener esfuerzos muy por abajo de la mitad de la capacidad de ellos, pero sí va a haber grietas en el concreto. Como vemos, grietas en el concreto de todas las edificaciones. Así están diseñados. Entonces, eso más o menos implicaría un 10% de daño. Y eso implica que el edificio puede seguir siendo usado. Desde luego es recomendable rellenar las grietas, pintar adecuadamente el edificio nuevamente. ¿Para qué? Es para reducir la sensibilidad o la sensación de inseguridad en el usuario. Aunque el edificio es competente, otra cosa importantísima es la sensación de seguridad en el usuario, ¿no? Bueno, nos vamos al edificio que está ubicado en la costa de Guerrero. Como ven, mucho más varilla. Las dimensiones del edificio son las mismas. Pensemos que son 50 por 50 centímetros. Lo que cambia es la cantidad de acero. ¿Producto de qué? Pues de que en este caso necesito 150 toneladas, ¿no? Y la función de vulnerabilidad correspondiente, pues como ven, está más acostada, digamos, ¿no? De modo que
Para que falle totalmente, que tenga el 100% de daño, necesitaría fuerzas laterales asociadas a aceleraciones pues, del orden de 3, 4 veces la de diseño. Esto es un diseño, digamos, óptimo. ¿Qué es eso de óptimo? Bueno, que todas las columnas las, le coloque la cantidad de acero que se requiere según análisis. ¿Qué sucede en realidad? Bueno, yo diseño las columnas de la planta baja y por facilidad constructiva, con las mismas características de la columna de la planta baja, pongo los primeros 3, 4 niveles, uniformizo. Y así sucesivamente voy uniformizando, de modo que el edificio en realidad tiene en conjunto una función de vulnerabilidad mucho más competente que esta, o sea, estaría más acostada. Por eso luego suceden sismos como el del 85, que era un sismo de diseño, y muchos edificios quedaron intactos. ¿Por qué? Porque hay esa sobreresistencia, afortunadamente para nosotros. Una cosa importante para los profesionales de la arquitectura y la ingeniería es tener conocimiento bueno de qué orden es esa sobreresistencia, ¿no? Por el momento sabemos que hay la sobreresistencia de 2, 3, 4 veces la de diseño. Eso es muy bueno. Ahora, estas funciones de vulnerabilidad asociadas a cada uno de los edificios no cambian. O sea, yo tengo estas columnas en mi edificio en Tamaulipas y la función de vulnerabilidad es esta, para ese edificio. Independientemente que yo lo levante en Tamaulipas o por error se me ocurra levantarlo en la costa de Guerrero. Vamos a pensar que yo tenía el diseño de los dos y me equivoqué y mandé los planos de Tamaulipas a Guerrero y viceversa, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Pues que la aceleración o la fuerza lateral que se genera en el sismo de Guerrero, si el edificio que debí construir en Tamaulipas la construí en Guerrero, esta es su función de vulnerabilidad asociada, no va a cambiar independientemente de dónde lo ubique, pues va a generarme un daño importantísimo, fuertísimo el daño. Contrariamente, si el que yo diseñé para la costa guerrerense lo llevo a Tamaulipas, pues para las aceleraciones, la fuerza, las aceleraciones y la fuerza lateral que se genera por diseño ahí, pues no le va a hacer nada, ni cosquillas, ¿no? Bueno, entonces este es un tema importante en el sentido de que no es que estemos diseñando en Tamaulipas exprofeso más vulnerables los edificios que en Guerrero. No. Si se dan cuenta, el nivel de daño esperado para ambos, para las aceleraciones y las fuerzas de diseño, es el mismo. El mismo nivel de daño esperamos. Por las características de peligro de la zona, es que las vulnerabilidades varían, ¿no? Podríamos decir, llego yo a presidente de la República y digo, todos los edificios de la República se van a diseñar considerando las máximas fuerzas de sismo que se generan en la República. Entonces, todos los edificios, así sea en Yucatán, en Tamaulipas, en donde sea, con estas características. Cuesta, sí. Pero entonces tendríamos un nivel de vulnerabilidad uniforme, constante, y cero daño en las zonas de sismicidad muy baja, ¿no? Entonces aquí quiero que entendamos que eh, lo que buscamos es un igual nivel de seguridad ante sismo. Eso nos va a llevar a diferentes características de vulnerabilidad de las edificaciones. Pero lo importante es que estamos manejando iguales niveles de seguridad. Bueno, ahora, respecto a esto, este 10% ¿lo acepto o no lo acepto? Entonces, el usuario debe estar consciente de que los reglamentos consideran implícitamente, algunos ya lo están haciendo explícito, un 10% de daño. Yo, dueño de mi edificación, podría llamarle al arquitecto, al ingeniero, y decirle, oye, yo no quiero eso. Yo con el sismo de diseño quiero 0% de daño. Ok. Entonces, en Tamaulipas, por iniciativa mía, dueño, puedo llevar el diseño de mi edificio que por norma podría estar así, lo puedo llevar a como lo tengo acá en Guerrero. ¿Para qué? Para que ante el sismo de diseño no tenga nada de daño. Eso ya es una decisión propia del dueño con la persona que diseña y construye. Bueno, pero para eso la sociedad debemos estar enterados qué peligros tenemos, si tenemos reglamentos o no, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a los criterios de evaluación de la vulnerabilidad y por lo tanto revisar parámetros que me puedan trabajar en reducir la misma vulnerabilidad,
Me voy a centrar pues, principalmente en las características físicas del bien, las características físicas de la edificación, número de niveles, material de construcción, dimensiones de las mismas, propiedades mecánicas de los materiales y, como mostré hace ratito, los niveles de daño esperados, aceptables y esperados. ¿Para qué? Para las diferentes intensidades de los fenómenos naturales o antrópicos, por el momento voy a hablar de los naturales, que pudieran impactar en la zona. Entonces, pero básicamente, una vez que conozco el nivel de peligro, puedo definir las características geométricas de mi bien expuesto. Pues me voy a ir un poco más rápido. Para ello, es importante saber que tenemos los reglamentos de construcción. En la Ciudad de México tenemos una historia de reglamentos como la que estoy mostrando aquí, en donde me voy a centrar en el año de 1966, donde se indicaba que para edificaciones importantes, con cierto número de niveles, cierta área construida, era obligatorio el colocar acelerómetros, medidores de aceleración. Yo me pregunto y les pregunto, ¿en Ciudad de México hay esto? No. O sea, estaba en la norma y no lo respetamos nunca. Hay que respetarlo. Actualmente en el reglamento no lo dice, en la versión 2017 creo que no, pero en la versión que viene a futuro parece que sí. En la 2017 también, perdón. Pero bueno, los edificios nuevos, en la versión 2017 creo que sí establece que para edificios importantes hay que colocar acelerómetros. Entonces, hay muchas recomendaciones que nos llevan a tener un mejor entendimiento de la respuesta de los edificios y por lo tanto nos va a permitir reducir la vulnerabilidad, pero que no estamos cumpliendo, ¿no? Y eso es desde el punto de vista de la edificación formal. Ahora, para la edificación informal o de autoconstrucción, pues necesitamos tener herramientas y mejorar la experiencia de los funcionarios locales desde el punto de vista de procesos constructivos, de procedimientos para incrementar la resistencia, porque estamos jugando con resistencias de las edificaciones, resistencias ante fuerzas generadas por eventos naturales o por el uso propio del edificio y una difusión amplia de estas recomendaciones, en lo cual está trabajando el CENAPRED con la elaboración de infografías, documentos, videos, fotos, etcétera. Esto lo voy a obviar por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero mencionar aquí es que el tema de la marginación no es un tema que relaciona directamente con la vulnerabilidad, porque en el sector salud específicamente Ciudad de México, que es poco marginada, digamos que tiene un parámetro de marginación bajo, pues en el año del 85 tuvimos un porcentaje importante de pérdida. Entonces la vulnerabilidad, ya lo comentó el ingeniero Guevara, pudiera ser más que la marginación, el desconocimiento de los reglamentos y un poco la corrupción. Déjenme dejarlo en un poco. Hemos mejorado en el año 2017, pues ya los daños bajaron significativamente, pero siguen habiendo. Y en hospitales el daño debe ser cero, independientemente si es leve, moderado, debe ser cero en hospitales. Y sigue habiendo números. Entonces, todavía nos falta trabajar en ello. ¿A qué debemos? ¿Cuál es el común denominador? ¿A qué debemos el daño y la alta vulnerabilidad, perdón? El común denominador es lo que está subrayado aquí en rojo, ausencia de reglamentos. Aquí el mapa indica en qué estados y municipios tenemos reglamentos, al menos según la información del CENAPRED, y en cuáles no. Muchos de estos no están actualizados. El 50% de los que ven aquí pintaditos, su reglamento tiene una antigüedad de más de 20 años. Entonces, bueno, no están actualizados. Ahora, aunque tengamos reglamento, muchas veces no lo sabemos interpretar. Pues sobre estos temas tenemos que trabajar y sobre todo en la supervisión de todo lo que estamos haciendo. Supervisión por profesionales y por la misma sociedad. Ahora, la gestión integral de riesgos es un tema nuevo, para mí al menos, y hay una serie de acciones que integran la gestión integral de riesgos, como estos 5 que están acá y estos 3 que están acá un poco separados. ¿Por qué los separé? Bueno, si sucede un fenómeno y ahí ocurre un desastre, pues estos 3 resultan importantes, creo, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de la ingeniería, si hacemos un proyecto de acuerdo a los conceptos de gerencia de proyectos,
lo cual se maneja al menos en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, pues podemos ver que todos estos, identificación de los riesgos, previsión, prevención, mitigación y preparación, van de la mano con aspectos que me indican en la gerencia del proyecto de ingeniería. Si yo cumpliera esto, que va relacionado con la normatividad, pues estoy cumpliendo básicamente con la gestión integral y tendería a olvidar estos tres, ¿no? Este, déjenme rápidamente mencionar, perdón que estoy usando un poquito más de tiempo. El verde es un edificio que cumple con la normatividad, el rojo de hasta abajo no cumple con la normatividad. Entonces, tengo el proyecto arquitectónico, el, sucede, la edificación se entrega al dueño, ¿y qué tenemos? El eje vertical son costos, el eje horizontal son estados de mi edificio. Cuando lo entrego, tengo un ahorro en este edificio que no usé ni reglamento ni supervisión. Entonces uno podría estar bien feliz, ¿no? Ah, ahorré 40%, ¿no? Está padre. Pero viene el sismo de servicio, ¿no? Un sismo que tiene una recurrencia, digamos, de 10 años. Cada 10 años va a ocurrir. Y resulta que se me daña completamente mi edificio. Son algunos números que hicimos. Entonces pierdo más del 100% mi costo inicial. Prácticamente el 100% respecto a si lo hubiera hecho conforme a la normatividad. Entonces tengo unas pérdidas importantísimas. Si lo usé sin una supervisión reglamentaria, pero con alguna supervisión de un especialista, los daños son menores. Bueno, si yo insisto en reconstruir mi edificio y viene el sismo de diseño, vuelvo a tener una pérdida del 100% en este caso. Entonces es importantísimo el saber si tengo reglamento o no, el saberlo interpretar y el usarlo. Ahora, uno podría decir, bueno, pero los sismos de diseño vienen cada 100 años. Sí, pero hay que pensar también en que no solamente hay pérdidas materiales, sino también pérdidas de vida. Esto me lo brinco, perdón, las presentaciones ustedes las tendrán y esto creo que es bastante gráfico y lo podrán ustedes revisar por su cuenta. Pido una disculpa. Ahora, ya nada más cierro con, ¿y cómo reduzco la vulnerabilidad física? Ya lo comentó el ingeniero Guevara. Bueno, tenemos normatividad para edificaciones originales, hay que cumplirla. Si yo tengo una zona con cierto nivel de marginación, ciertas capacidades reducidas financieramente o técnicamente, o tenemos guías básicas, guías de autoconstrucción como esta que tenemos al lado derecho, además de la normatividad, en donde en la normatividad pues, se me indica qué hacer y cómo hacerlo en edificaciones del ciudadano común, y en las guías también se me indica qué hacer y qué no hacer para tener un buen comportamiento ante sismo y ante viento. Ahora, si yo ya tengo una edificación y la quiero revisar y reforzar, pues hay una serie de documentos desde el año 71 hasta la actualidad, una serie de documentos que están a disposición de ustedes. Todos estos que están aquí los tenemos aquí en Senapred, que los podemos facilitar si así los solicitan. Estos tres son del INIFED, que ustedes se pueden meter a la página del INIFED y bajarlos. Todos los demás los tenemos aquí en Senapred. Y con base en ellos se puede evaluar y reforzar una edificación. Y ustedes dirán, oiga, pero eso es para edificación formal. Ok, para la informal también tenemos estos. Tenemos una cartilla que está publicada desde el año 2003 para sismo y viento, y tenemos otros publicados el año pasado, muy interesantes y muy gráficos, para que los entendamos cualquier ciudadano. Para revisión de edificio, de una edificación, perdón, ante sismo, y para construir una edificación que sea suficientemente competente ante sismo y viento. Con eso reducimos vulnerabilidades. Ya ejemplos en la realidad son como este. Este es el proceso de reforzamiento de uno de los multifamiliares de Tlalpan, Tlalpan con Tasqueña, ¿se acuerdan? Originalmente era de mampostería, fue diseñado en los 50, era insuficientemente competente para soportar la fuerza sísmica de diseño y se colocaron elementos de concreto como los que ven. Actualmente los ven así. Se incrementó la resistencia, se redujo la vulnerabilidad. Este es otro, de los años 80, se identificó con el sismo de la Ibero del 79 una vulnerabilidad importante en el edificio, se reforzó y no tuvo problemas con el sismo del 85 ni del 2017. Reducimos vulnerabilidad. En edificios nuevos, desde luego respetando la normatividad con procedimientos tradicionales, se cumple con vulnerabilidades muy bajas, pero también hay ya el uso de dispositivos novedosos como estos disipadores de energía que ustedes los pueden ver si entran al edificio de la Torre Mayor, o bien estos aisladores de base.
que están en un complejo de este hotel, que está en el complejo Centro Vallejo, si mal no recuerdo el nombre, donde aquí abajo del edificio es un centro comercial y sobre él hay una torrecita de hotel. Este hotel está sobre el complejo comercial y entre ellos dos hay aisladores de base. Con eso reducimos significativamente la vulnerabilidad y el daño potencial. Ahora, para vivienda de interés social, pues, tenemos procesos de refuerzo como estos, muy sencillos y económicos, e información de cómo implementarlos, ya sea de manera individual o con programas que puede generar puede financiar SEDATU, Infonavit, o sea, una instancia pública, o los gobiernos locales. Sobre ello, nosotros tenemos información aquí en Senapred que podemos proporcionar, tanto para edificación de adobe como para edificación de mamposterías. Bien, ¿qué nos queda? Nos quedan una serie de asignaturas pendientes, por ejemplo, el que todo el territorio nacional tenga reglamentos de construcción y las normas complementarias, el entendimiento de las mismas y, quieras o no, es necesario la intervención de los especialistas, ¿no? Y ya lo comentó Enrique hace un momento, para reducir esto, que es el riesgo, pues tenemos estos tres parámetros. Yo me estoy centrando básicamente en el de vulnerabilidad y que es el que puede ser modificado. Principalmente este es el de los que puede ser modificado. Y este de la preparación, la ecuación que puso Enrique es de preparación, yo puse aquí capacitación. Este de capacitación yo lo veo muy relacionado, no es mi tema este, pero lo veo muy relacionado con la existencia de herramientas que también me permiten reducir las vulnerabilidades y la existencia de personal que entienda esas herramientas. Entonces, si jugamos con esos parámetros que mencionamos en esta plática, pues estos dos parámetros, este lo reduzco, este lo incremento, ¿y qué resulta? Pues menos riesgo. Vamos a jugar sobre eso, ¿no? Entonces ya finalmente, muchas gracias por la paciencia a los oyentes y a los aquí presentes. Estas son algunas conclusiones. De modo que vayamos por edificaciones bien construidas para tener poco desperdicio, requieran poco mantenimiento para mantenerlas funcionales y así tendremos a ser una sociedad con edificaciones sustentables y una sociedad resiliente. Es lo que quería comentarles. Muchas gracias.